tolerar. Yo creo que esa es la palabra. Como Chile, Diana Sole, como país, hemos dado el ejemplo históricamente en temas de esclavitud. Fuimos el primer país de América en terminar con la esclavitud en el año 1823. El cuarto o quinto en el mundo. Después de México, acuérdate. La libertad de vientre, ¿cierto? 1808. Pero se firma con Ramón Freire en el año 1823, Rodolfo. ¿Quiere la respuesta oficial o la respuesta ¿De qué? de la pregunta que me hizo? Está tostadito, ¿eh? Sí. ¿No? Ya bueno, ya vamos a hablar de eso, cómo ha estado esta semana. Pero sí, como que hubo un silencio sepulcral. Esta semana me interrumpieron. Pero te voy a contrarrestar con algo, porque tú estabas dando datos positivos. Estaba viendo un aspecto histórico que me parece tremendamente importante, que es sobre la historia de la esclava negra Lorenza, que seguramente en el colegio ustedes se lo pasaron, que corresponde al año 1707. 1707. Ella tiene una hija, una mulata, de nombre María. Y finalmente ella, en un grito de desesperación, saca a su hija de su vientre, la manda con una familia para que pueda ser criada en libertad, que es exactamente lo mismo. Estoy hablando de un caso del año 1707, estamos en el año 2020, y acá nuevamente la maternidad de esta mujer termina siendo su grito de libertad, al igual que la esclava Lorenza en el año 1707. Imagínense todo el tiempo que ha pasado y estamos obviamente con condiciones distintas, ahora, pero nuevamente la maternidad termina siendo su salida a la libertad. En este caso, grito de libertad, porque es echada a la calle a propósito de su hijo. Pero entonces, la gente la ve. Claro, exactamente. Esto provoca su libertad, pero no es que sus, comillas, empleadores, porque no sé si le podemos decir así, se apiadan de esta situación. O sea, es todo lo contrario. Es al revés, claro. La sacan como que fuera una persona, digamos, enferma. Quería hacer un hincapié en antes, ¿eh? Para que la gente le quede súper claro. El papel no prueba que hay un contrato. O sea, no es el que genera la relación laboral, no es el papel. Porque mucha gente dice, pero es que no hay contrato, entonces no hay nada. La relación laboral se prueba por el solo hecho de que yo preste servicio y que la otra persona me lo pague o me vaya permitido estar en la empresa. Eso es porque es consensual. El papel lo que hace es para efectos de probanza, pero va contra el empleador. Si no hay contrato, es el empleador el que va a pagar las consecuencias. Pero aquí es fácilmente probable que ella trabajaba para él. Absolutamente. O sea, es cosa de demostrar que tenía un horario, que tenía lugares el elemento que diferencia en materia laboral es subordinación y dependencia. Ambas cosas tienen que estar juntas. Entonces tú estás subordinada a una persona que controla tu labor, pero además tiene una dependencia horaria. Si se dan esos dos elementos, hay jornada de trabajo. Caso contrario, podría haber una prestación de servicio. Pero eso aquí es muy fácil de probar. Y ojo, disculpen, y también con el tema de la fiscalización. Acá, de verdad, no se estigmatiza a una nacionalidad determinada. Pero es importante que la Dirección del Trabajo, con sus brazos armados, la IPT, que le llamo yo, la Inspección Provincial del Trabajo, vayan y hagan fiscalizaciones efectivas. ¿Por qué? Porque uno de los modos operandi que se da mucho acá, y es cuestión de ver Netflix, y uno lo ve en la televisión, que es lo que hacen, les quitan los documentos, aun cuando estén regularizados en el país, les quitan los documentos para que no puedan salir, quedan cooptados. Entonces una de las formas es que en las fiscalizaciones, la Dirección de Trabajo solicite los documentos de la persona y saquen copias de esos documentos. Porque si no quedan como esclavos. Porque si no quedan como esclavos, sí. Pero comentemos con Manuel. A ver si podemos comentar con Manuel, el abogado, para conocer un poco más. A mí lo que me impresiona de este caso, además, por supuesto, de las condiciones en las que estaba la mujer, de la esencia, de lo que estamos contando, es la cantidad de tiempo. Sí, eso es muy impactante, la cantidad de tiempo en la que ella permanece en estas condiciones y con un embarazo de por medio. Manuel, ¿cómo fue o relata ella que fue ese periodo? Claro, Soledad, antes de eso, hacer una acotación respecto al tema del contrato de trabajo. Ella le hicieron firmar contrato de trabajo, sometió a un engaño. Así que ella firmó contrato de trabajo en enero de 2018, es decir, a los 2 meses de ella llegar a nuestro país, le hicieron firmar con la promesa de que le iban a pagar durante los 3 años. En ese caso le hicieron firmar liquidaciones de sueldo, le hicieron firmar varios documentos e incluso le hicieron firmar mediante engaño la renuncia voluntaria. Está la figura completa. Pero ¿durante cuánto tiempo firmó las liquidaciones de sueldo? Porque eso finalmente es un documento que de alguna manera, digamos, certifica que ella recibió sueldo, digamos. ¿Por cuánto tiempo tuvo que en definitiva firmarlo? está viciado porque, estaría viciado a nuestro juicio porque lo firmó mediante engaño. Ella no sabía lo que estaba firmando por lo mismo porque no sabía el idioma español.
Así que ella nunca supo lo que firmó, incluso ¿Otro más? ¿Constituye otro la renuncia voluntaria, ella la firma bajo las directrices de la empleadora que le señala que tiene que ir precisamente a firmar para pagar, para recibir el dinero, cuestión que nunca ocurrió. Okay. Engaño. Dicho eso, y que tú nos aclaras y que también es un elemento súper relevante, digamos, el engaño completo. O sea, la hago firmar un trabajo, ella no entiende nada de lo que está firmando, o sea, un contrato, perdón, ella no comprende lo que está firmando, incluso la renuncia voluntaria. Yo creo que van a tener, ojalá así sea, ¿no?, los empleadores las penas del infierno encima. Después vamos a analizar la figura legal, pero me gustaría volver a las condiciones en las que ella tuvo que vivir su embarazo durante este largo periodo de esclavitud, como le hemos denominado. Manuel. Claro. Mira, respecto a eso, ella trabajaba abría el negocio a las 8 de la mañana, ¿ya? Trabajaba durante todo el día, dentro de eso atendía el negocio, limpiaba, posteriormente tenía que ir a cocinar a los empleadores, lavar, y posteriormente en la noche ella cerraba el local alrededor de las 9 de la noche en horarios normales. Sin embargo, su horario de trabajo se extendía a las 10, 11, incluso hasta las 2 de la mañana cuando tenía que descargar mercadería que llegaba hasta el local comercial. ¿Ya? Wow. Incluso las labores en cuanto a cuando ella estaba embarazada siguieron siendo completamente iguales. Ella trabajó hasta el día antes de dar a luz al pequeño. Incluso ella nos señalaba que en julio trabajó hasta el día antes. Posteriormente ella va por su propia cuenta al hospital de Cabildo, donde ella es trasladada al hospital de Quillota, tiene a su bebé, vuelve al local y posteriormente a los 5 días vuelve nuevamente a desarrollar dichas labores con su bebé al lado, en una cuna. Eso incluso resulta más impactante para nosotros, porque yo le preguntaba igual, porque al tema legal, también tuve bastantes conversaciones con ella y le pregunté si es que a ella le dolía posteriormente a trabajar, porque lo normal es que posterior a tener un bebé a ver, entonces para entender, Manuel, obviamente ya no tuvo ningún periodo de descanso. No hablar de prenatal, no hablar de postnatal. Tenía un horario súper extendido además. O sea, no tuvo ningún periodo de descanso. Ya tuvo el bebé y siguió trabajando como si nada. Siguió todo igual. ¿Y en qué condiciones tuvo a su guagua? ¿Tuvo la posibilidad de hacerse sus controles médicos? ¿Tuvo la posibilidad de tener a su guagua en algún hospital? ¿En alguna, digamos, con supervisión médica? Claro, que es parte de la investigación y es una testigo que contamos como parte querellante. Ella señala que Tim las mañanas se arrancaba para poder ir a los controles bien tempranito, en los controles médicos. Y claro, ella tuvo a su bebé en el hospital San Martín de Quillota. Manuel, del hospital de Cabildo al hospital público. Manuel, ¿qué pasa con el padre de la guagua? ¿Hay alguna relación? ¿Hay algo que no me cuadra? ¿En qué circunstancias se da? ¿Alguien que la pudiese ayudar, digamos, contener? Claro, porque tú lo que relatas a mí me deja impactado. Estamos hablando de un verdadero calvario que vivió esta mujer. ¿Qué se sabe de la otra persona? ¿Existe un padre en este caso? Yo creo que en ese punto a varios les surge la misma pregunta. Sin embargo, nosotros por la primera oportunidad tuvimos también dicha duda y le hicimos la pregunta, pero entendemos que de su esfera privada, ella nos señaló en su oportunidad que su bebé tenía solo mamá, no tenía papá. Ya. Y se ponía muy nerviosa. Posteriormente a eso nosotros decidimos no seguir preguntando respecto a ese tema porque tendríamos que... Y claro, en atención a que estamos representando. ¿Se puede configurar un abuso acá, Manuel? Por lo mismo, yo no me podría referir respecto a esos términos, que de su esfera ella no ha querido hablar de ese tema, no podría configurarlo como algún tipo penal en específico. Ya, pero lo concreto de este tema entonces es que ella no cuenta con ningún tipo de apoyo, ningún tipo de contención, ella vive todo este calvario, como dice Simón, que es un adjetivo muy bien puesto, en soledad, o sea, no tiene ayuda de nadie. Rodrigo Logan. Sí, quiero, porque seguramente, mira, en este caso yo lo he visto en otra oportunidad, que las mamás piensan que si ellas hacen algún tipo de denuncia contra su ex empleador, en el caso que haya pasado algo, no lo digo, pero en el caso que haya habido algún tipo de abuso, le van a quitar a su hijo, ¿ya? Por jus solis, ese niño está protegido por la ley chilena, así que no se preocupe, de verdad que pierda el miedo. Si tiene que hablar algo, que lo diga. Ese niño, por haber nacido en Chile, por jus solis, es chileno.
Por tanto, está protegido por la ley chilena. Claro, lo que pasa es que para ella, en la situación en la que se encuentra, por cierto, entender algo así, probablemente asumirlo... No, para que lo explique el colega, que está más cerca de ella por la relación... Y eso quería preguntarte, Manuel, ¿tú cómo te comunicas con ella? ¿Cómo lo haces? Porque sabemos que no maneja nuestro idioma. ¿Cómo se han comunicado? ¿Qué más ha contado esta amiga que tú nos relataste? ¿Existió en algún momento esta compañera de trabajo o su entorno en general? Pues yo sigo, de verdad, muy impactada porque entiendo que es las condiciones que hemos descrito la tenían aislada, pero había más gente que entraba a comprar ahí, que la tiene que haber visto, que después tiene que haber visto parte de su embarazo, entonces uno entiende el aislamiento, pero no se comprende de ninguna manera que ella estuviese absolutamente sola. ¿Qué más se pudo, o qué otros antecedentes pudiste recabar tú de su entorno? Claro, en primer lugar, en cuanto a la comunicación, claro, comunicarme con ella, incluso normalmente lo hacemos por señas, o ahora estoy aprendiendo un poco, he ido traspasando ciertos verbos a Vietnam para que pueda comunicarse de la manera. Incluso hemos usado traductores. Eso te iba a preguntar, te escuchamos un poquito cortado, vamos a tratar ahí de mejorar la comunicación. ¿O yo lo escucho cortado? Sí, está, está un poco cortado, pero claro, porque la pregunta apunta precisamente a eso. ¿Cómo no establecer ya directamente un traductor que pueda ayudar para que ella pueda relatar parte de lo que quiera relatar? Entendemos, por supuesto, que se encuentra en una situación súper delicada. Y también saber cómo se comunicaba con su compañera de trabajo, que probablemente tiene que haber sido chilena, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se provoca esta comunicación? Lo que tú dices respecto de la gente que entra a la tienda, claro, difícil saber las condiciones de vida que vivía, sobre todo si no se podía comunicar. Me imagino yo que una persona que iba a comprar regularmente ahí habrá supuesto que esas personas recibían un sueldo. O sea, por eso yo preguntaba si ella pidió ayuda en algún momento, si le relató esta situación a alguien. Manuel, a ver si te recuperamos ahí, te podemos escuchar claramente. Sí. ¿Manuel? ¿Pero te fijas? Sí. Mientras recuperamos la comunicación de manera óptima, pero se podría poner audífono, Manuel. Yo creo que eso se evita el eco. Estamos con Fabiola Girao, ¿cierto? Que ella también es parte de esto. Fabiola, en la nota veíamos un aspecto que me parece sumamente relevante, que dice que ella fue contactada en Europa para venir a Chile, con una ilusión falsa, con unos temas laborales que obviamente no fueron ciertos. O sea, todo se derrumbó como un castillo de naipes. ¿Estamos hablando de una mafia, derechamente, Fabiola, de organizaciones que están captando personas para venir a trabajar a Chile con falsas promesas, o estamos hablando de un caso aislado? Nosotros no tenemos antecedentes de que se trate de una mafia y de una organización que ya haya cometido otros delitos anteriormente. Lo que sí, hay un intermediario en esa situación que la contacta en un país ajeno al mismo país de ella, ¿no? Eso es Europa. Es un factor que también nos llama la atención porque el primer verbo del tipo penal es captar, ¿no? Y lo que tenemos como antecedente es que ese señor acusado encargó una empleada y no quería, expresamente dijo que no quería que fuese una persona de nacionalidad china porque habría problemas para ingreso a Chile por el tema de pago de papeles para la entrada de esa persona. Perdona, entonces prefería una persona vietnamita. ¿Quién hizo este encargo? Un tercero. ¿El ciudadano chino? ¿El empleador? El ciudadano chino que está en Chile, que ahora está como acusado en el proceso, encarga a esa persona que supuestamente es prima de Lynn y que le dice a ella, a Lynn, a la víctima, que había una posibilidad de trabajo. Puede ser que esa persona intermediaria también haya sido engañada bajo esa propuesta viciada de trabajo. O sea, lo que entendemos es que no es el empleador quien la contacta, sino una tercera persona que estaría bajo el delito de captación de personas para... Que también podría haber sido engañada, este tipo de trabajo, prima podría haber sido engañado. Y sabemos, tenemos conocimiento, Fabiola, de que este ciudadano chino que hace el encargo, que ahora está imputado por este delito, ¿sabemos si había realizado un encargo similar con anterioridad o era primera vez? Nosotros no tenemos ese antecedente. Disculpa, y él además, había hecho otras veces. Rodrigo, a ese ciudadano, con la cantidad de delitos, lo van a expulsar. O sea, van a aplicar el día 64, porque ya veo, mira, tráfico de migrantes, veo tortura, veo mal uso de firma puesta en instrumento privado por el tema de las liquidaciones de sueldo.
O sea, con esos 3 delitos, teniendo uno de ellos, que es el de tráfico de inmigrantes, que tiene presidio mayor, su grado mínimo, o sea, de 5,1 a 10. Si le empiezas a sumar las otras 2, disculpen, si le empiezas a sumar las otras 2, es expulsión inmediata. Dijiste que podría... expulsión. Sí, expulsión. O sea, ¿en qué caso él tendría que cumplir una pena en Chile y en qué caso tendría que ser expulsado? Si no, él tiene que cumplir la pena, tiene que cumplir. Lo que pasa es que el decreto de expulsión dice que la tienes que cumplir y después apenas la cumpla, vas expulsado. Ah, la cumple aquí en Chile, en una cárcel chilena, y no luego expulsado. No todos los delitos, a ver, muchos creen que el decreto ley del 1064 establece que, claro, tú cometes un delito y te vas. No, no es así. Por ejemplo, los delitos de la ley 20.000 se cumplen acá, que son los delitos del narcotráfico. Bueno, la ley de tráfico estupefaciente. Se cumple acá y después te tienes que ir. Y en este caso sería lo mismo. En este caso, claro, depende del tipo. A ver, porque acá los colegas solamente hablaron de un tipo penal. Pero si producto de eso el Ministerio Público formaliza y cree que hay otras conductas delictuales, dependiendo de cuánto sea la pena. Porque de eso depende. ¿Y de cuánto podría ser la pena que arriesga? A ver, si la prognosis, si sumamos, solamente lo que están pidiendo los colegas, el 411 Cuater, estamos hablando de 5,1 a 10. Solamente por ese delito. ¿Y la pareja de él? Porque, Fabiola, un segundo para entender. Disculpa, él está imputado junto a su pareja. ¿Me puedo ausentar un poquito que tengo una audiencia? ¿Y vuelvo al tiro? Vaya, por favor. Vale. Fabiola, él está imputado junto con su pareja. ¿Este ciudadano chino junto con su pareja está imputado? Sí. Ya. Sí, así es. Nosotros presentamos una querella y también entiendo que hay otras querellas y esa investigación se va a llevar a cabo, se está llevando a cabo y efectivamente el delito el de 411 Cuater, que es la trata de personas para fin de explotación laboral. Ya. Y en este caso los dos arriesgan la misma pena. Los dos. Los dos arriesgan la misma pena. Sí, como coautores del delito, sí. Fabiola, ¿y ellos en qué condiciones se encuentran? ¿Están detenidos? Entiendo que están detenidos. Eso yo creo que Manuel puede tener, lo que sí sé, que sí fue acogida la querella y que efectivamente esas personas están respondiendo al proceso. Y entiendo que están detenidos, pero necesitaría confirmar con Manuel. Manuel ya está con nosotros. Ahí está con audífonos. Ya retomó con nosotros la conversación. Manuel, ¿en qué condiciones se encuentran los comillas empleadores? ¿Están detenidos ellos? Para contarle un poco el proceso, el 21 de junio del 2020 se desarrolló la audiencia de control de detención y la formalización, en donde se decretó la prisión preventiva para ambos imputados con un plazo de investigación de 90 días. Sin embargo, la defensa de los imputados presentó recurso de apelación, el que fue visto ante la Corte de Apelaciones, la que decidió en este caso reemplazar la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario total. Entonces, en este caso, los dos imputados chinos se encuentran con arresto domiciliario total. Me imagino que con la prohibición, además de trabajar ahí en su local, porque ellos tenían su domicilio, además, en el mismo local comercial. ¿Está cerrado ese local o sigue funcionando? ¿En qué condiciones quedó eso? Lo que pasa es que ese local se mantiene abierto, puesto que la medida cautelar de arresto domiciliario total restringe en definitiva la libertad de los imputados, sin embargo no los restringe en cuanto a ejercer o desarrollar alguna actividad laboral en su domicilio. Ellos mismos están atendiendo su negocio, o sea, hoy día. Sí. ¿Con la imposibilidad de contratar personas, por ejemplo? Ellos siguen trabajando y siguen desarrollando ahí trabajadoras, dos chilenas y un ciudadano chino. O sea, siguen en sus labores. ¿Y qué reacción ha causado esto en el propio Cabildo, en el lugar? Los vecinos ya conocen la historia. ¿Qué es lo que ha pasado? Pueblo chico, infierno grande, dices tú. O sea, yo me imagino, porque de verdad yo me sigo preguntando, si una persona en estas condiciones durante 2 años, yo entiendo el argumento de que no se podía comunicar con el resto, pero obviamente estamos hablando de una localidad más bien pequeña, donde la gente más o menos se conoce, y esta historia me imagino que es conocida por todos los vecinos. ¿Qué ha pasado con ellos? Y te reitero, Manuel, lo que te preguntaba antes, ¿cómo funciona la comunicación tuya con ella? Claro, Soledad, yo creo que te surge esa duda, pero a mí no me sorprende tanto ese nivel de comunicación en donde ella no pudo acudir a otras personas anteriormente. ¿Sabes por qué? Porque en realidad yo creo que la gente de Cabildo creía que ella era un familiar más de ellos. Me imagino que por los rasgos, nunca dudó. Toda la razón. Por eso mismo, incluso en una ocasión, en un informe de la Inspección del Trabajo, señala que la Inspección del Trabajo concurre al lugar, ya que esto, y en definitiva la imputada señala que ella es una familiar, no señala que es una trabajadora del lugar.